3 adolescentes salieron juntas, como tantas otras veces, la tarde del 13 de noviembre de 1992. Eran niñas con sueños, risas y, hasta esa noche, una vida normal en Alcácer, un pequeño municipio de Valencia. Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández tenían entre 14 y 15 años y se dirigían a una fiesta escolar en la cercana localidad de Picassent. Vestían ropa sencilla de los años 90, intercambiando confidencias y promesas para bailar hasta que el cuerpo aguantara. Pero esa rutina juvenil, inofensiva, se convertiría pronto en la semilla de una tragedia que rompería la inocencia de toda una generación, marcaría a fuego la sociedad española y abriría una herida que, para muchos, aún no ha cerrado. Al caer la noche, las chicas se dispusieron a hacer autostop para llegar a Picassent. Era una costumbre frecuente entre jóvenes de la zona. Un coche se detuvo. Fue la última vez que se las vio con vida. Lo que parecía una noche más de diversión quedó, a partir de ese instante, sumido en el misterio y la violencia. Cuando las horas se hicieron días y las chicas no regresaron, comenzó la angustia para sus familias, amigos y finalmente para todo el país. Las primeras búsquedas fueron infructuosas. La esperanza se transformó en pesadilla. Carteles con sus rostros inundaron las calles y los noticieros. Se organizaron batidas, la policía peinó caminos y barrancos, el miedo se mezcló con los rezos mientras la pregunta dolía en cada casa. ¿Dónde están Miriam, Toñi y Desiree? Pasaron semanas y luego meses. Hasta que, el 27 de enero de 1993, 2 apicultores que caminaban por un paraje remoto de La Romana, cerca de Tus, tropezaron con una manta parcialmente enterrada. El horror se desató. Debajo yacían los cuerpos sin vida de las 3 adolescentes. Habían sido brutalmente torturadas, agredidas sexualmente y asesinadas con un ensañamiento que escapaba a la comprensión. España entera quedó petrificada ante la naturaleza del crimen. Los detalles de lo que ocurrió entre el autostop y el hallazgo de los cuerpos llenaron páginas y horas de televisión. Las autopsias desvelarían un calvario insufrible. Fracturas, mutilaciones, violencia inimaginable. Era un retrato duro, desolador. Un espejo negro en el que nadie quería mirarse. El país ya no volvió a ser igual. La investigación policial se volcó de lleno sobre el caso. Pronto, 2 nombres ocuparon el centro de la escena: Antonio Anglés y Miguel Ricart. Los 2 tenían antecedentes y, en el relato construido, habrían recogido a las niñas aquel día para luego secuestrarlas y someterlas durante días a un cautiverio atroz. Miguel Ricart acabó siendo detenido. Antonio Anglés se convirtió en el hombre más buscado de España, escapando de la policía en una fuga de película, embarcándose hasta Irlanda y, según algunas versiones, perdiéndose para siempre. Su paradero sigue siendo un enigma. Sin embargo, desde el principio, la investigación quedó envuelta en dudas profundas. Hubo quienes señalaron que la rapidez con la que se señalaba a Anglés y Ricart parecía borrar otras posibles líneas de indagación. Testigos desaparecieron, pruebas cruciales no se preservaron adecuadamente y las contradicciones afloraron en los informes forenses y en los testimonios recogidos. Todo ello alimentó una atmósfera de sospecha que no tardó en convertirse en indignación. Periodistas, abogados y familias alzaron la voz preguntando si realmente se estaba llegando al fondo del caso, o si, más bien, alguien tenía interés en zanjarlo rápidamente. Surgen entonces teorías alternativas. Algunas apuntan a personajes poderosos de la sociedad valenciana y española, a una posible red organizada que habría perpetrado el crimen para satisfacer perversiones inconfesables o como parte de oscuros rituales. Versiones que hablaban de ritos satánicos, filmaciones de snuff movies y corrupción policial llegaron a los medios alimentadas por la falta de respuestas convincentes para tanto horror. La investigación oficial tachó rápidamente estas versiones de absurdas,
desmintiendo con argumentos y rebatiendo una a una las presuntas evidencias. Sin embargo, la sociedad ya estaba marcada por la desconfianza, la desaparición de pruebas, las contradicciones en los informes forenses, la aparición de objetos en los cuerpos de las víctimas que no cuadraban con el relato oficial y las reconstrucciones fallidas del crimen abonaron el terreno de la sospecha. El caso Alcácer se convirtió así en mucho más que un crimen. Era un espejo de las debilidades estructurales de España, de una transición que aún arrastraba demonios del pasado, de un sistema judicial ineficiente y de una atención mediática que priorizaba el morbo sobre el rigor. Las familias, en su dolor, encontraron escasos consuelos. Las preguntas sin respuesta dolían tanto como la ausencia irreparable de las niñas. El país se dividió entre quienes aceptaban la versión oficial y quienes estaban seguros de que, tras la tragedia, se ocultaba una verdad aún más escalofriante. Durante el proceso judicial, Miguel Ricart terminó siendo el único condenado. Pasó años en prisión, siempre bajo la sombra de una pregunta. ¿Fue realmente parte fundamental del crimen o apenas una pieza secundaria en una maquinaria más compleja? Con el tiempo, y tras cumplir su condena, Ricart quedó en libertad, y la sensación de impunidad se acrecentó. La obsesión mediática por el caso no tuvo freno. Emisiones de televisión en directo desde el lugar del hallazgo, debates eternos en platós, entrevistas con familiares y supuestos expertos. La sociedad consumía detalle tras detalle, sin asimilar del todo que detrás de cada dato había 3 niñas, sus familias destrozadas y una comunidad marcada para siempre. El impacto del crimen de Alcácer fue tan profundo que con los años se transformó en materia de documentales, novelas, series y libros de investigación. Algunos de ellos buscaron arrojar luz desde el rigor periodístico. Otros, quizás abusando de la especulación y la teoría de la conspiración, abrieron aún más grietas en la verdad ya fragmentada. Ninguna de estas producciones ha conseguido, sin embargo, llenar el vacío informativo y emocional. La herida sigue abierta. ¿Quién no recuerda el sobrecogedor silencio del minuto de homenaje cada año, la indignación pública ante cada nueva revelación, o la sensación de que algo no terminaba de encajar? Alcácer ya no era solo un lugar, se había convertido en un símbolo, el del miedo, la impunidad, la corrupción y la revictimización de quienes buscan justicia. Para muchos, la herida radica en las preguntas aún por responder. ¿Cuántos estuvieron realmente implicados? ¿Por qué ciertos rastros y evidencias no fueron investigados a fondo? ¿Por qué, con toda la tecnología y recursos desplegados, Antonio Anglés, supuesto cerebro del crimen, nunca ha sido encontrado? Para otros, es el dolor de las familias quienes, quizá, nunca sepan qué sucedió realmente con sus hijas en aquellas horas terribles de noviembre. El periodismo de sucesos español, desde entonces, no ha vuelto a ser el mismo. El caso evidenció los extremos a los que puede llegar la televisión en busca de audiencia, la fragilidad del desarrollo policial y la vulnerabilidad de las víctimas ante su exposición pública. Las coberturas mediáticas abrieron un debate nacional sobre los límites del sensacionalismo, la sobreexposición y el respeto al dolor ajeno. Pero también despertaron vocaciones periodísticas, investigaciones alternativas y un sano escepticismo frente a la versión oficial de los hechos. Si algo ha trascendido de Alcácer, más allá de la brutalidad del crimen, es la huella indeleble que dejó en la memoria colectiva. Es el caso que obligó a repensar los protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, la protección de los menores y la formación de fuerzas de seguridad y medios ante situaciones extremas. Las reformas, aunque tardías, nacieron del horror y de la reivindicación ciudadana. Algunos interpretan Alcácer como la prueba de que la verdad no siempre está al alcance de todos, de que el miedo puede silenciar a una sociedad entera y de que, frente a la barbarie, las instituciones a veces no dan la talla. Otros, sin embargo, extraen una enseñanza amarga pero necesaria. Hay que seguir exigiendo justicia, reclamando transparencia
y protegiendo la dignidad de las víctimas, por encima del morbo y el ruido mediático. Las niñas de Alcácer nunca regresaron a casa, pero su historia, trágica y desgarradora, sirvió para alertar a generaciones enteras sobre las sombras que pueden esconderse tras lo cotidiano. Sirvió para que se levantara la voz, para que la sociedad mirara de frente sus carencias y no relegara al olvido a quienes fueron víctimas del crimen y de un sistema incapaz de protegerlas o, al menos, de explicar con claridad lo que ocurrió. Hoy, décadas después, todavía hay quien coloca flores y fotografías en aquel paraje frío y remoto de la Romana, recordando que la herida sigue ahí. Para otras familias y niñas de España, el nombre de Alcácer resuena como una advertencia, un susurro doloroso que dice: no olvidar, no repetir, que nadie más sufra así. El legado sombrío de este crimen trasciende los procedimientos forenses, las polémicas judiciales y el circo mediático. Es un recordatorio de que, ante la injusticia y el horror, es fundamental la memoria, la exigencia de justicia y el compromiso de no entregar nunca el silencio completo a quienes siembran el miedo. Hoy, quienes recuerdan a Miriam, Toñi y Desiree saben que, mientras la verdad no resplandezca y la justicia sea incompleta, su clamor sigue latiendo en la conciencia del país. Las voces se alzan, de vez en cuando, pidiendo respuestas, recogiendo el eco de aquel grito ahogado que unió a toda España en el dolor y la impotencia. Quizá nunca lleguemos a conocer toda la verdad. Quizá el tiempo siga desdibujando los contornos del horror y la indignación, resignándose, poco a poco, al olvido. Pero la historia de Alcácer, lejos de ser solo un suceso macabro, es sobre todo una advertencia. Una llamada a cuidar de nuestros jóvenes, a reforzar la justicia, a exigir respuestas incluso cuando no parecen posibles. Las niñas de Alcácer, sumidas en la noche más oscura, aguardan desde algún rincón de la memoria la justicia que tantas veces se les ha negado. El dolor de sus familias, el de una sociedad que nunca pudo protegerlas, pesa como una losa. Y, aunque la herida siga abierta, aunque el caso permanezca envuelto en sombras y preguntas sin respuesta, el recuerdo de Miriam, Toñi y Desiree se alza firme, exigiendo que su historia no se repita. Las niñas de Alcácer todavía piden justicia y tal vez descanso. ¿Te gustó el vídeo? Deja tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Ayúdanos a alcanzar los 500 suscriptores.